En el principio era el verbo, en el principio era el número, en el principio era el sonido. Soy Gaspar, esto es Cítara, música hermética, música ex lumen. ¿Qué tal, citaredos? ¿Cómo estáis? Soy Gaspar, esto es Cítara Música Hermética. Bienvenidos, quienes conozcáis el canal, pues ya sabéis que hace un tiempo que del último vídeo que publiqué me he tomado un descanso. Iremos viendo. Realmente he tenido una profunda reflexión acerca de las redes sociales en este tiempo, en estas últimas semanas, sobre todo a raíz de que en el 2025, que es el año en el que se graba este vídeo, han cambiado muchas cosas a nivel de funcionamiento de Instagram, a nivel de funcionamiento de YouTube también, sobre todo de Instagram, llegando a un punto en el cual cada creador de contenido básicamente tiene que rendir pleitesía al algoritmo para poder salir potenciado. Creo, sinceramente, antes de empezar con la cuestión musical que atañe hoy, para todos, que os agradezco que estéis ahí, creo, sinceramente, que hay que plantearse alternativas y que hay que tener en cuenta la forma en la que esto dirige no ya solo la cuestión del contenido, sino también a las propias personas. Es decir, una cosa es que el contenido sea dirigido porque se optimiza, en realidad eso está en pañales, esa tecnología, y falta mucho para que eso tenga visos de ser justo, porque al final lo que quiere uno es eso. Y otra cosa muy distinta es que afecte a las personas en su funcionamiento diario, en qué quieren hacer, qué clase de contenido quieres hacer. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero hacer esto, ¿no? Simplemente un vídeo donde voy a hablar de los 7 preceptos musicales de la música hermética y quiero hablar de esto. No quiero que esto se adapte a que estemos hablando de música, yo que sé, músicas del mundo o música de frecuencias del solfegio. No, yo no quiero adaptarme a esto. Esto es un ente en sí mismo. Esto es la recuperación de una tradición que viene más antigua que cualquier consideración que ahora aparezca tecnológicamente. ¿Que esto significa que tiene que haber mayor esfuerzo? Pues no tengo ningún problema. Pero sin duda creo que estamos en los albores de un momento que es bastante seco en algunos aspectos y transmite pues cierto pesimismo. Ahora bien, dicho lo cual, aquí estoy. Y ya está. Vamos a hablar de música hermética, y después de hacer esta breve introducción, quería comentar por qué. ¿Por qué los 7 preceptos? El por qué surge de una forma natural en la transición de los conservatorios al especulatorio o a la música hermética. Esto es un cambio de paradigma, pero es un cambio también de eón. Pasamos de un eón de tierra a un eón de aire, esto lo he explicado muchas veces. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pasamos de fomentar la técnica, el virtuosismo, el elitismo, y por supuesto, al final parecer únicamente máquinas, ¿no? A conseguir una permeabilización del intelecto en la obra musical, es decir, que se filtren los ratios, que se filtren los intervalos, que se filtren las ideas. Todo ello, que pertenece al eón de aire, pertenece al elemento aire, pues permite una comunicación. Para que os hagáis una idea, en otros momentos de la historia, pues esto ha tenido una traslación en músicas basadas en el número. Es decir, pues si había corales, pues estaban basadas en la interválica y los ratios musicales que la llevaban a cabo, y no ajenas al número. Si sois estudiantes de conservatorio, lo habéis sido o enseñáis ya sabéis que, por ejemplo, asignaturas como la acústica quedan completamente, pues es una nota a pie de página de la enseñanza, cuando en realidad comprender las ondas es lo primero que se debería estudiar. Lo mismo pasa en astrología. Comprender las ondas en astrología
es fundamental para saber de qué se está hablando. Es decir, uno no puede entender cuáles son las memorias de cada uno de los planetas sin saber los ciclos, cuál es la función de una onda, los ciclos sinódicos, es decir, todo lo que, o sea, las conjunciones, en fin, es que todo es, y derivadas de las ondas, por supuesto, las interferencias constructivas, las destructivas, cómo afecta la radiación, los distintos tipos de frecuencia, los ámbitos en los que se mueve cada una de las oscilaciones. Bueno, es muy largo, es muy largo. Y por supuesto esto pues ya he hablado muchas veces y bueno, pues si lo potenciáis pues seguiré hablando. Yo lo que quiero decir con todo esto es que lo que importa es la relación entre vosotros y yo, es decir, la audiencia y el que está creando este contenido, ¿de acuerdo? Por supuesto, con el amparo de la musa, que es la que inspira y a la que uno se debe siempre. Porque uno no está inventando nunca nada, uno no está descubriendo nunca nada, sino que redescubre, reformula, adapta, trae. Siempre es esa renovatio, que es traer algo. Como una oposición al disolver y coagular. Es completamente distinto. La renovatio que el solve et coagula. Completamente diferente perspectiva de la obra que uno puede realizar. Que por supuesto en la bisoñez se puede empezar con una cosa, pero no se puede llevar esto a unos cauces demasiado elevados o demasiado autocráticos en muchos aspectos como se está llevando a nivel de poderes. Entonces creo que cada uno de nosotros como individuo soberano, como individuo capaz de recibir lo que en su momento era un soplo que se reservaba únicamente a los reyes o al faraón, pues creo que depende de nuestro estudio y de nuestras capacidades basadas en las 4 virtudes, que sepamos ajustarnos nosotros al paradigma en el que estamos viviendo. Es decir, empleando todo esto, veis que es un verdadero sistema, pues uno pues puede entender que no simplemente es un trozo de carne biológico que es usado o de mente que es influida. Entonces, bueno, pues hecha esta aclaración, vamos a entrar en, como digo, un poco más en el porqué de esta cuestión de esta cuestión, a ver que todo esté en orden, sí. Vale, de esta cuestión de los 7 preceptos musicales. Veréis, en el lenguaje musical se llama intervalo a la distancia entre 2 sonidos. Distancia entre 2 sonidos es insuficiente para determinar qué ocurre entre 2 alturas de frecuencia. Tenemos una nota y otra nota, y ambas vibran a distintas frecuencias con sus respectivas series armónicas. Cuando nosotros variamos de una a otra, podemos suponer que aplicamos un agente, que aplicamos un impulso. Ese impulso varía la vibración, como si fueran orbitales electrónicos, varía la vibración de una nota hacia la otra, que pueden ser más altas, o puede ser más alta, puede ser más baja. Y es interesante observarlo así porque nos permite el dinamismo que facilita la entrada del entendimiento. Ese entendimiento con analogías, pues los orbitales o las órbitas, que funcionan distinto, pero bueno, el entender que existen unos niveles, una cuantificación de estos, ¿no? Entonces, cuando pasamos de una nota, esto es un sistema cuántico en cuanto a que está, valga todas estas redundancias, en cuanto a que está constituido por lugares específicos, alturas específicas de sonido, frecuencias específicas. Y aquello que lo cuantifica es el intervalo, el ratio musical, el número. Por ejemplo, si tenemos una vibración de un do y aplicamos esta vibración de un do 3 medios, sé que esto es fácil para los alumnos, pero para uno nuevo pues no. Aplicamos una vibración, un multiplicador de 3 entre 2, a esa vibración tendremos la quinta de ese do, un sol. ¿Vale? Estamos haciendo una operación sobre esa vibración y obtenemos otra vibración. Esa operación depende enteramente del número. Lo que hace el lenguaje musical, conservatorios y escuelas de música es obviar literalmente el número. De una nota se pasa a la siguiente. ¿Y qué es lo que ha cambiado? No, la distancia. Ah, vale. Entonces simplemente es una cuestión de distancia el cambio de un do a un la y de do a un fa sostenido. Ah, pues es que yo sepa, de un do a un la suena mucho más agradable que de un do a un fa sostenido. Entonces el intervalo en sí no está entendiendo, no está comprendiendo la definición amplia de lo que significa ese acto de cambiar de vibración.
Esto, que es una cuestión musical, se aplica a la vida en general, por eso es importante estudiarlo, porque tiene una aplicación general. Bien, entonces, en base a eso, que efectivamente es el cambio de una cualidad a otra, es el cambio de un estado a otro, es el cambio de una vibración a otra, nosotros atendemos a aquello que lo hace cambiar, a la gente, al intervalo. El intervalo está constituido por números. El intervalo está constituido, pues si es una octava, es multiplicarlo por 2, si es superior. Si estamos hablando de un diatesaron o una cuarta, pues multiplicarlo por 4 tercios. Siempre son números. Estamos hablando de afinación pitagórica. También nos podemos ir entre afinación justa y afinación pitagórica a intervalos como el ditono o intervalos como el semiditono. La cuestión es que el número está presente. En el temperamento igual, que es el que usan los instrumentos desde el siglo XVII y XVIII, es, y no todos los instrumentos, pero sí a nivel general, el semitono, en lugar de ser una fracción, es, en este caso sí que es la unidad de toda la escala, en lugar de ser la epogda o tono como lo es con los pitagóricos, y en este caso es una raíz de índice 12 de 2. Es decir, dividimos el 2, que es la octava entera, en 12 partes iguales. Eso es la raíz de 12. Las raíces son irracionales. Números irracionales tienen una consideración distinta. De esto ya, para seguir avanzando, está la formación en música hermética, que dejo en la descripción. Entonces, vamos a continuar con la idea base de que el intervalo es lo más importante o lo que constituye la música, porque la música está en movimiento y está definida por esto. Una nota en sí, sin movimiento, no puede ser música. Bien, el primero de los preceptos es que la armonía musical está basada en intervalos. Es este que llevo ejemplificando ahora todo este tiempo y que es el punto de partida. Ahora quiero que os fijéis en que cada uno de los preceptos toma un elemento del anterior para ir progresando, tal y como haría una escala. El segundo de los preceptos es que el intervalo es el cambio de cualidad entre pares de vibración. Como hemos dicho antes o hemos introducido, tenemos dos vibraciones, puede ser luego haces otro intervalo o lo que sea, pero tenemos una vibración y luego otra vibración. Y es el cambio de cualidad, porque cada uno representa una cualidad. Salvo que se trate de un diapasón, en cuyo caso es la identidad. Es la misma nota. De hecho, hay un experimento muy interesante antes de ir al tercer precepto, que es a alguien que no sepa nada de música y le preguntas por una nota, y preferentemente si es chaval, o sea, es mejor, porque no está tan contaminado. Entonces, si tú tocas una nota y tocas su octava, ¿de qué nota es? ¿Se parece o no? Dice, no, es la misma, más alta, más baja, pero es la misma. Sin conocimiento musical, esas suelen ser las respuestas. Entonces, es la identidad. En cambio, siempre que se toca una nota y se toca otra, que no sea el diapasón, siempre que se toque una nota y otra diferente, se percibirán distintas cualidades. Vamos al tercer precepto. La vibración es el número idea en movimiento. Pero en movimiento muy concreto, movimiento ondulatorio, ¿no? Movimiento armónico simple. Es la vibración del número idea. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la vibración del número idea quiere decir que estamos haciendo que el número sea el agente del cambio de la cualidad, pero ese número es puro y desde el punto de vista de la perspectiva de los pitagóricos es una idea. Cada número es una idea, como vemos en la formación en música hermética. Bien, en cuarto lugar, el movimiento oscilatorio es la base o agente del ánima. Y aquí es donde entramos en la cuestión que conservatorios y escuelas de música ya sí que no solo soslayan, sino que obvian, quizá deliberadamente o quizá adjudicándoselo a terrenos del esoterismo, ¿no? Crea su error porque ahí es cuando empieza toda la fantasía en torno a frecuencias sanadoras y cuestiones de este calado. Frecuencias. La cuéntica. Bueno, pues el movimiento oscilatorio es la base o agente del alma. Es decir, nuestra alma es sintonizada por medio de los ciclos, por medio de la oscilación, por medio de lo cíclico. El alma no es lineal, el alma atiende a lo cíclico y la música es una substanciación en el sonido, es decir, en un espectro de frecuencias concreto, de los ciclos. Nosotros no podemos escuchar el ciclo de un planeta, pero sí podemos escuchar una nota
que esté octavada del ciclo del planeta, sabiendo qué nota es la del planeta en cuanto a su ciclo, ¿verdad? Bien. Siguiente y quinto, sé que esto es fascinante, lo es, pero como tengo que enumerarlos y no extenderme demasiado, pues esta sería la quinta parte. Quien quiera profundizar, pues ya lo he dicho y no quiero resultar plomífero, está la formación. El ánima activa, como veis vamos pasando de un lado y tomando el siguiente. El ánima se activa por impulso del espíritu. Es decir, el espíritu se hace presente a través del alma en movimiento, o sea, del alma activada. Se hace presente, se hace patente. La chispa divina tiene presencia en el ser a través de un alma sintonizada. Por eso la música tiene tanta importancia. El sexto, el espíritu, y por supuesto siendo consciente de estas cosas, no simplemente tocar. Sexto, el espíritu es la luz garante de la armonía universal. Bien, el espíritu, que está en todo, garantiza el mantener ese todo. O sea, si hay algo que lo garantiza, que garantiza Amat, es ese espíritu. También ese espíritu cuando hay una creación ex nihilo o cuando hay una destrucción de Brahma y Shiva. Pero está en todo. Y como nosotros, en nuestra percepción, estamos en ese universo sostenido, y cuando observamos los planetas en sus órbitas de una forma que están estables o relativamente estables, eso es un universo sostenido, un ejemplo muy claro, bueno, pues este es nuestro escenario, y ahí operan unas armonías que es la armonía universal. La armonía universal se muestra en la armonía musical. Esto quiere decir que la armonía del cosmos, Ma'at, que es producida por el espíritu, se muestra, como digo, se substancia a nivel sonoro y a nivel sensorial, porque lo percibimos en la armonía musical. De nuevo, la armonía musical, que era el primer precepto, está basada en intervalos. O sea, como veis, cumple un esquema de 7, como la música misma, que va prolongando desde el 1 hasta el séptimo y luego vuelve a empezar. ¿Esto de qué nos sirve? Nos sirve para comprender, nos sirve para asentarnos, nos sirve para tomar el instrumento con una mayor consciencia de lo que estamos haciendo. Nos sirve para introducirnos en la música hermética, nos sirve para comprender que nuestro sino como seres humanos no es convertirnos en un muñeco algorítmico, sino que es permanecer conectado a través, si usamos la música, a través de la música, con la armonía y gracias a ella con el espíritu. De manera que lo que haya de venir vendrá, pero habrá para el alma una comprensión, que al fin y al cabo es un fundamento del por qué estamos aquí. Esto ha sido todo por ahora. Dadle a like y comentad para que esto llegue a más gente. Y quienes quieran profundizar, ya saben, y la literatura también está en la caja de la descripción. Esta es la punta del iceberg para el puro de corazón y la puerta a la perdición para el ambicioso conocimiento. Saludos órficos.